Hola, ¿cómo están? Queremos agradecerle porque todos los lunes han estado con nosotros, reunidos, conectados, para propiciar al Espíritu Santo un momento familiar en donde nosotros estamos siendo enseñados en la palabra y estamos dedicando el tiempo de adoración e intercesión. Sé que muchas familias han estado siendo bendecidas, han crecido espiritualmente y gracias una vez más por permitirnos a nosotros estar con ustedes desde sus hogares. Así es que en este momento vamos a tomarnos un tiempo para adorar juntos y después tomarnos un tiempo también para interceder y ser enseñados en la palabra. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios, en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de flecha que se lanza. No tengas miedo, no tengas miedo.
como tu resguardo. Ningún mal te conquistará. Él es tu refugio en medio del problema. Él es tu refugio en medio de la enfermedad. Él es tu refugio en medio de cualquier situación. No importa lo que suceda a tu alrededor, Él está contigo. Él está contigo y te cubrirá y te guardará, porque Él conoce tu presente, Él conoce tu futuro, Él conoce tu vida desde antes que fuera formado. Él te conoce y por eso Él te promete y te dice: yo te cubriré, yo te cubriré. Yo soy tu refugio, yo soy tu refugio, yo soy tu refugio. Mi amado es mi refugio. Y mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Qué bueno es estar aquí una vez más con ustedes. Para mí, para mi esposa, es un placer, un privilegio. Así Ya llevamos unos cuantos años haciendo esto y sabemos que ha sido de bendición para tu casa y de bendición para mi casa. Y este día queremos compartir una porción de las escrituras que hemos venido enseñando, que creemos que son muy importantes para la temporada que estamos viviendo. Como nunca, pero como nunca, nosotros estamos creyendo que el Espíritu Santo Amén. está queriendo hacer una obra en nuestras vidas. Como nunca, como pastores, Así. estamos entendiendo que la obra no es humana, no es en nuestras propias fuerzas, que la transformación, la revelación, el entendimiento, las cosas que puedan ocurrir en tu vida, más que depender de un hombre o de una iglesia física como estructura, como edificio, o de un programa o de una estrategia, creemos y estamos convencidos que es la obra del Espíritu Santo. Por esto, en estos últimos meses nos hemos dado a la tarea de tratar de traer la enseñanza de las Escrituras de cuando se trata del Espíritu Santo. Y hemos venido hablando de los 7 Espíritus de Dios, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo y estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. Y esas son 3 cosas que pareciera que las podemos resumir así en algo tan rápido como lo que acabo de decir, pero hay una profundidad y de ahí emana mucho de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y por eso este domingo estuvimos hablando sobre cómo nosotros podemos desarrollar una relación de intimidad con el Espíritu Santo que sea madura, que sea activa, que sea profunda y que podamos ver la manifestación, los resultados de esa relación que estamos desarrollando con el Espíritu Santo. Y lo que decíamos es que primeramente necesitamos reconocer el lugar que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida, la relevancia que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Nosotros hemos mencionado muchas veces aquel versículo que dice que Dios perfeccionará en nosotros la buena obra que Él ha comenzado. Mi Dios, tu Dios, está perfeccionando una obra en ti, pero la está haciendo a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros reconocemos eso,
cuando en la vida diaria, en todo lo cotidiano, nosotros involucramos al Espíritu Santo, entonces estamos activamente, maduramente, reconociendo la influencia que Él tiene en que esa buena obra que el Señor está perfeccionando en nuestra vida se lleve a cabo. Que podamos ver su mano obrando en nosotros. A Él Jesús le llamó nuestro ayudador, le llamó nuestro consolador. El Espíritu Santo es quien nos convence de justicia, de pecado, de juicio. Entonces es tan necesario poder desarrollar esa relación con el Espíritu Santo, y comienza cuando nosotros reconocemos la necesidad. Pero esa relación no se va a desarrollar en la ignorancia. Esa relación no se va a desarrollar al azar. Tenemos que aprender a conocer al Espíritu Santo que se ha revelado en las Escrituras. Ahora, usted y yo sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es el Espíritu Santo el que inspiró esa Escritura. Y parte de esa inspiración en las Escrituras es Él dándose a conocer. Y en Hechos capítulo 19, el verso 2, hay un acontecimiento que para mí es extraordinario, pero a la misma vez es preocupante. Porque en este acontecimiento, en este relato, en Hechos 19, verso 2, dice que aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, y habla de discípulos. Cuando ya hablamos de discípulos, son personas que ya están en un proceso de formación, que ya han sido afirmados, que han sido afianzados, que han sido consolidados, que están siguiendo a Jesús como discípulos. Entonces dice que habían ciertos discípulos, y a esos discípulos Pablo le hace la pregunta: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Por eso es que digo que esta escritura es extraordinaria y preocupante. Yo tengo 20 años de ser cristiano, y esto se da 20 años exactamente después que se dio el día de Pentecostés. El día que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y hablaron en lenguas y hubieron 3,000 convertidos, y hubo toda una conmoción ahí en Jerusalén por causa de este evento, que fue visible, que hubieron manifestaciones sobrenaturales. Pero nos dice aquí esta escritura de que 20 años después, unos discípulos se les preguntó si habían recibido al Espíritu Santo cuando habían creído, y ellos respondieron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Yo no puedo imaginarme mi vida, cómo sería hoy si alguien viniera a preguntarme a mí: ¿sabéis o recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera he oído. Y yo decir: ni siquiera he escuchado, no sabía que existía Espíritu Santo. Eso me parece algo muy peligroso, muy negativo en la vida de un cristiano, porque Jesús hizo un énfasis. Jesús dijo: esperen la promesa, no se vayan, no se muevan, hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para mí, en medio de todo lo que yo tendría que reconocerle a ustedes, porque no creo que he sido un hombre que le ha dado al Espíritu Santo el lugar que debería, no creo que le he dedicado el enfoque que debería, no creo que he hecho las cosas como debería. Más bien, en este tiempo se ha convertido en un tiempo en el cual estoy reconociendo que debo de darle el lugar que se merece, el enfoque que se merece, la dedicación que se merece. Pero no podría pensar cómo sería mi vida sin haber visto la obra del Espíritu Santo operando. Porque desde los primeros días de convertido, es más, cuando yo me convertí por una palabra profética. El Espíritu Santo me dijo: vas a ser pastor. Y cuando yo escuché eso, cambió literalmente mi vida. Y la palabra profética fue que Él te iba a capacitar. Entonces, definitivamente nosotros entendemos en la palabra que el Espíritu Santo desea a nosotros enseñarnos, desea ser nuestro maestro, desea
que escuchemos no solamente de Él acerca de lo que dice la palabra, sino que le oigamos naturalmente todos los días de nuestra vida. Porque cuando alguien dice no hemos oído, ¿cuántos de nosotros sí hemos oído del Espíritu Santo, pero no nos acostumbramos a oírlo todo el tiempo? Y cuando decías que Él me iba a capacitar, yo pasé como 8 años, 9 años diciendo, estoy solo, no tengo a nadie, quisiera tener un padre espiritual, quisiera tener un mentor. Fueron muchas veces que me sentí solo, a pesar de que desde el inicio se me había dado una palabra que el Espíritu Santo me iba a entrenar. Y en todo ese tiempo uno está buscando en un hombre, en una persona, lo que el Espíritu Santo quiere darte. Por eso es que digo que es triste que estos discípulos ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Ahora, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba obrando en ellos. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no había venido a morar en ellos. Cuando nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Recibimos parte de eso, es que somos sellados con la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, soy templo del Espíritu Santo. Pero no saber del Espíritu Santo lo que va a hacer es limitar mucho de lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer en nosotros. Entonces, no saber del Espíritu Santo es igual de negativo que no haber oído del Espíritu Santo, pero no saber correctamente quién es el Espíritu Santo. Por eso una de las cosas que dije el domingo es, necesitamos conocer al Espíritu Santo que se revela en las Escrituras. Amén. El Espíritu Santo que da a conocer su persona en las Escrituras. Es la doctrina del Espíritu Santo. Las Escrituras nos revelan la plenitud de Dios. Queremos conocer a Dios. Ahí están las Escrituras. La iglesia primitiva en ese momento no tenía la ventaja que hoy nosotros tenemos. Ellos no tenían la Escritura como tú y yo tenemos acceso hoy. El Espíritu Santo operaba y los discípulos estaban enseñando sobre el Espíritu Santo y después escribieron siendo inspirados por Dios. La inspiración de Dios vino a ellos y ellos escribieron. Y cuando nosotros vemos la Biblia, es la inspiración de Dios dada a los hombres para que escribieran, para que tú y yo tuviésemos acceso a los pensamientos y al corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos tener una relación con el Espíritu Santo, es personal, pero también debe de ser escritural. Entonces, lo podemos ver desde dos perspectivas. Al Espíritu Santo que nos revela las Escrituras y al Espíritu Santo que experimentamos de forma personal. No son dos Espíritus Santos, es el mismo Espíritu Santo. Pero entendemos que nuestras experiencias con el Espíritu Santo tienen que estar alineadas también con el Espíritu Santo de la palabra, porque no Amén. son dos. Dios no se contradice. El peligro es que a veces hemos cometido el error de tener una relación con el Espíritu Santo muy almática. ¿A qué me refiero cuando es almática? Nosotros tenemos una mente. En el alma está la mente. En el alma están las emociones. Y en el alma está la voluntad. Pero también tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. El espíritu está en la comunión con Dios, la intuición, la conciencia. Pero cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo almática, me estoy refiriendo es que a veces es muy de pensamiento. O yo pienso que el Espíritu Santo debería de hacer esto, o yo pienso que el Espíritu Santo no debería de hacer esto. Y sin darnos cuenta, en nuestra mente nos creamos una imagen de Dios que no es. Parte de lo que el Señor dice, no se hagan imágenes, es que nunca intentemos nosotros rebajar a Dios a una imagen mental. Entonces, cuando nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras conveniencias, a lo que nosotros llamamos bueno o a lo que nosotros llamamos malo, entonces ese Dios no es el Dios verdadero. Es el Dios que nos creamos en nuestra mente. Por otro lado, si somos emocionales, entonces si a mí me gusta llorar, entonces yo vinculo mi llorar con la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me puede ministrar a mí de tal manera que yo llore.
El Espíritu Santo me puede ministrar a mí de manera que yo tenga el gozo del Señor, me ría, disfrute en la presencia del Señor. Yo puedo reírme, yo puedo llorar en la presencia del Señor. Traiga paz en medio de mi angustia. De repente yo puedo sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y gloria a Dios por eso. Puedo sentir escalofríos en el cuerpo y gloria a Dios por eso. Puedo tener su abrazo. Puedo sentir su abrazo y puedo tener un deseo de danzar. Puedo tener un deseo de simplemente tirarme al piso. O sea, todo eso no es algo que el Espíritu Santo no pueda hacer. Pero lo que me preocupa es cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo en un nivel emocional. Entonces, cuando las emociones no están, si yo no siento ganas de llorar, entonces me siento que el Espíritu Santo no está. Si yo no siento el gozo para reír, creo que el Espíritu Santo no está. ¿Y cuántas personas han salido tal vez de un tiempo precioso con el Señor y tal vez se comparan con los que están a su alrededor? Y yo he escuchado tantas personas que dicen, no sentí nada. El hecho de que no sintamos nada dice que el Espíritu Santo no está en nosotros, y muchas personas se frustran y se van tristes de la iglesia o se van tristes del lugar donde se levantaron. Yo quiero invitarte a que tú medites acerca de que el Espíritu Santo siempre está en nosotros. Más allá de tocar nuestras emociones, Él quiere revelarse a través de la palabra, que nos mantengamos en fe, que sigamos creyendo. Así es que es importante que nosotros no solo pongamos nuestro sentir del Espíritu Santo en base a la necesidad que yo quiero que Él supla, sino que le permito a Él que Él haga como Él quiere, dice su palabra, no como yo quiero, porque realmente yo voy a ser mayormente bendecida si dejo que el Espíritu Santo se manifieste en mí como Él quiere, y no le exijo a Él que se manifieste en mí no como yo quiero. Así es que esto del Espíritu Santo es tan lindo y es tan necesario en nuestras vidas, y cada uno de nosotros debemos de dejar que se propicie la atmósfera aún en nuestra casa desde el altar. Muchos de los hijos pueden sentir, papá, yo no estuve como vos, no sentí las experiencias y que vos sentiste emocionales, pero sí podés leer la palabra. Y en la palabra algo el Señor te tiene que decir como fe, confianza, que no dudes. Y la palabra, por eso es tan importante acompañarla en los tiempos del altar y ser enseñados por eso, independientemente si sentí o no sentí. Sí, y el énfasis que queremos hacer en este momento es que tengamos cuidado de no desarrollar una doctrina o un entendimiento del Espíritu Santo basado en las emociones. Creo que ese ha sido un error que hemos cometido en ocasiones, y hemos levantado doctrina en base a experiencia. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos conocer al Espíritu Santo de las Escrituras, es que estamos diciendo, cuando nosotros nos introducimos a un entendimiento de las Escrituras, de la persona del Espíritu Santo, lo que el Señor nos revela acerca del Espíritu Santo, lo que leemos que ocurrió en la iglesia primitiva, eso nos va a generar una expectativa, un entendimiento de lo que Él puede hacer en nosotros hoy. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces eso me da no solamente un entendimiento de lo que Él hace, de lo que Él quiere hacer, sino también de lo que yo puedo esperar. En Mateo capítulo 7, verso 13, este versículo dice algo que quiero que les quede en mente. Dice, vosotros invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Aquí Jesús está diciendo, hay un problema. El problema es que a veces, sin darnos cuenta, no es malintencionadamente, a veces invalidamos la palabra porque estamos transmitiendo tradiciones. Ahora, tradiciones son experiencias que son transferidas de generación en generación. Entonces, ese es el peligro cuando alguien viene y te va a compartir una experiencia que tuvo con el Espíritu Santo. Te dice que tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, pero el no conocer al Espíritu Santo escrituralmente puede llevar a que cometamos el error de haber
le atribuido al Espíritu Santo una experiencia que salió de nuestra alma. Esto tendría que explicarlo en mucho tiempo y estoy tratando de hacerlo en un momento y sé que puede generar muchas preguntas, pero quiero una vez más decirte que en el alma están los pensamientos. Dice la Escritura, a como es el hombre en sus pensamientos, así es él. En el alma están las emociones. En las emociones está el miedo, está la alegría, está la tristeza, el enojo. Entonces, cuando alguien está en amargura, cuando alguien está bajo rechazo, cuando alguien está bajo un espíritu de temor, sus emociones van a aflorar en base a eso. Y por otro lado está la voluntad. Es mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me conviene, lo que a mí me parece. Entonces, cuando uno piensa en las fortalezas mentales que podemos tener, que las Escrituras nos dice que debemos de traer todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Qué está diciendo eso? Que hay pensamientos tuyos que no son de Cristo y que tienes que aprender a traerlos cautivos a la obediencia a Cristo, y la obediencia a Cristo es la obediencia a la palabra. Pero nos habla de fortaleza. Entonces, cuando nosotros tenemos pensamientos, es como crear una fortaleza que impide que cosas entren y cosas salgan. Entonces, la batalla está en que el Señor quiere renovar tu mente. Quiere renovar tu mente para que tu mente sea la mente de Cristo. Cuando tu mente es la mente de Cristo, todo lo que emana de ahí es lo que emana de la mente de Cristo. Eso va a hacer que tu voluntad sea la voluntad de Dios. Eso va a hacer que tus emociones ya no gobiernen tu vida. Por eso es que decíamos el domingo que es importante que nosotros renovemos nuestra mente, cuidemos el templo del Espíritu Santo y entrenemos nuestro espíritu. Eso es parte del proceso de perfeccionamiento que el Espíritu Santo está queriendo hacer en nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos una mente renovada y lo que tenemos es una mente religiosa, lo que vamos a transferir son experiencias religiosas y la gente simplemente va a copiar una tradición. Y Jesús estaba diciendo, ustedes invalidan los mandamientos por tradiciones. Por otro lado, yo pudiera decir, qué peligroso es que nosotros invalidemos la revelación del Espíritu Santo de las Escrituras por esas experiencias emocionales que no necesariamente salen de la revelación de las Escrituras, sino que muchas veces sale de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emociones. Por eso es que podemos ver personas que pueden caer al piso, tener una experiencia en el piso, pero cuando se levantan siguen con los mismos defectos, siguen con las mismas deficiencias. Cuando las experiencias que nosotros tengamos con el Espíritu Santo deben de ser experiencias transformadoras. Entonces yo necesito dejar que el Espíritu Santo opere en mí con libertad. Si Él me quiere tirar al piso, aquí estoy, Señor. Si Él me quiere derramar el gozo, aquí estoy, Señor. Si Él me quiere tener en el piso y pasar 2 horas llorando, lo voy a hacer. Pero tengo que entender que todo lo que el Espíritu Santo hace, lo va a hacer con un propósito. Es porque quiere transformar algo en tu vida. Entonces, cuando nosotros, yo decía una frase que me repitieron después los pastores, que fue muy fuerte, me dice, pero en realidad es certera. Es que cuando nosotros tenemos experiencias con el Espíritu Santo en público y nunca las tenemos en secreto, en realidad lo que estamos viviendo es una religión. Porque es ahí donde cuando nos congregamos, de repente yo levanto las manos y bato las manos y danzo y todo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando estás en el secreto? Y en el secreto lo que debe de ocurrir es que nosotros vayamos a las Escrituras y que desde las Escrituras nosotros podamos conocer al Espíritu Santo y después nosotros vamos a esperar esas experiencias que el Espíritu Santo quiere darnos a nuestra vida. Déjenme leerle un versículo que dice aquí, dice, Primera de Corintios capítulo 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve
entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un versículo más, Hechos 4, verso 29, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ahora, recuerde lo que le acabo de leer. Pablo dijo: yo no vine con palabrerías de humana sabiduría. O sea, yo no estoy hablando palabras humanas. Aquí en Hechos nos dice que hablemos con denuedo tu palabra. Pero dice lo siguiente, que es lo que quiero que les quede en el corazón. Mientras, o sea, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Déjenme traducirle esto en pocas palabras. Lo que estoy tratando de decirte en esta noche es que tú puedas conocer al Dios de las Escrituras, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre se revela, Dios Hijo se revela, Dios Espíritu Santo se revela. No son tres dioses, es un Dios. Y Corintios nos dice que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En otras palabras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vamos a ver en las Escrituras la revelación del amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nos hizo, en el principio nos creó para que pudiéramos tener una relación de amor con Él. El hombre pecó y el amor del Padre se ha revelado, que constantemente a través de la historia de la humanidad el Padre ha estado extendiendo su mano y llamando de regreso a su creación, que vuelvan a Él, que vuelvan a Él. Y por eso envió a su Hijo, porque el deseo de Él es que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Pero el Hijo vino a la tierra y es la gracia de Jesucristo, el que murió por nuestros pecados, el que dio su vida por nosotros, el justo por los injustos, el que no escatimó ser igual a Dios, sino que se hizo carne, el Verbo encarnado, el que se humilló hasta lo sumo, a una muerte y una muerte de cruz, y ahí en esa cruz Él clavó todos nuestros pecados y exhibió públicamente a todos los principados y todas las potestades. Pero un Espíritu Santo, que Jesús dijo, Él es el consolador, Él es el ayudador, Él no los va a dejar huérfanos, pero que se revele en las Escrituras como nuestra guía, como nuestro maestro, como el que nos va a llevar a toda verdad, como el que nos consuela. El Espíritu Santo que se puede contristar, que se puede entristecer por nuestra forma de vivir. El Espíritu Santo que le podemos resistir. El Espíritu Santo que se puede enojar. El Espíritu Santo que se puede volver nuestro adversario. Entonces, cuando yo digo esto, te pueden surgir muchas preguntas. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se puede volver mi adversario? ¿Cómo es que el Espíritu Santo puede enojarse? ¿Cómo es que el Espíritu Santo puede contristarse? ¿Cómo es que el Espíritu Santo puede apagarse? ¿Cómo es que el Espíritu Santo puede guiarme? Todas esas preguntas son las preguntas que el Señor se ha encargado de revelarnos en las Escrituras. Entonces, cuando te digo conozcamos al Espíritu Santo de las Escrituras, tengamos el fundamento seguro para tener una relación con el Espíritu Santo que no emana de lo que yo pienso, ni de lo que yo siento, ni de lo que yo quiero. No emana de las tradiciones, ni de las experiencias de otros. Porque muchas veces estamos más atentos a lo que otro dijo. Mira lo que me pasó con el Espíritu Santo y queremos hacerlo una doctrina.
Y cometemos el error porque podemos estar invalidando las Escrituras. Pero también conocer al Espíritu Santo, que cuando le conocemos desde las Escrituras, entonces Él va a confirmar la palabra. Amén. La palabra de Dios va a confirmarse sobre tu casa con señales, milagros y prodigios. Y nuestro deseo es que tu casa, que tu familia pueda meterse a profundidad en adoración para generar ámbitos de gloria, que se puedan meter en profundidad en la palabra de tal manera que tengan el fundamento necesario para la manifestación y que se puedan meter en intercesión para traer todo lo que Dios tiene en el cielo disponible para ti en esta tierra, para tu casa, para tu familia. Y que el altar familiar, que un día como hoy en el altar familiar podamos conocer a Dios, interceder ante Dios y que el Señor confirme lo que estás estudiando, lo que Él te está revelando en tu casa, con señales, milagros y prodigios. Y si eso es que la unción caiga sobre tu casa de tal manera que uno comience a llorar, otro comience a danzar, otro comience a reír, otro comience a hablar en lenguas, otro comience a profetizar, otro comience a interpretar lenguas, y la casa se vuelve todo un ámbito glorioso, sobrenatural. Gloria a Dios, eso es lo que queremos, que tu casa experimente todo eso, pero desde el fundamento seguro que las Escrituras nos pueden dar. Amén. Así que en este día te bendecimos. Sí, amén. Yo quisiera solo, mientras estabas compartiendo y declarando eso sobre tu familia, sobre tu casa, yo tenía un profundo sentir de compartirte que Pablo era alguien que oraba constantemente. Vemos todos los versículos donde él dice que no cesaba de orar. Eso quiere decir que Pablo, a pesar de que tenía un conocimiento de la palabra, también Pablo tenía un conocimiento claro y consciente de la necesidad de acompañar el conocimiento con la revelación del Espíritu Santo. Y yo quiero que en el nombre de Cristo Jesús, que tu casa, que tu hogar se propicie el ambiente para que ambos se manifiesten en la casa sobre el conocimiento de la palabra y la revelación del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice, yo no vengo con palabras persuasivas porque él conocía la palabra, sino yo vengo con el Espíritu y el poder manifestado. Y que tu casa no sea los altares algo tradicional que se hace todos los lunes, sino que se rompan las tradiciones, se rompan los programas, se rompan los esquemas, se rompan las mentalidades, vamos a hacer el altar. Amén. Sino que en el nombre de Jesús estos tiempos de altar generen hogares con un mover del Espíritu Santo, en donde ese secreto manifestado desde tu casa se vuelva en todos los lugares, en todas las naciones. Y es ahí donde vamos a verdaderamente ver el poder de Dios sobre los hijos y sobre las casas. Ese es nuestro anhelo. Y tiempos como estos de la Santa Cena es recordar, es hacer memoria de la importancia de Cristo sobre nuestras vidas. Quiero orar, Padre, yo te doy gracias por cada familia, por cada hogar. En el nombre de Jesús. Confiamos en la obra del Espíritu Santo. Sí, Él puede hacer lo que nadie más puede hacer. Amén, en el nombre de Jesús. Jesús dijo, conviene que me vaya para que el Padre envíe otro Consolador. Y el Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo está ahí. Y dice su palabra que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, pues la unción misma nos enseñará todas las cosas. En nombre de y en esta hora te ponemos bajo la unción del Espíritu Santo a ti y a tu casa, toda tu familia, tus bienes, todo lo que tiene que ver contigo, bajo el manto de la unción del Espíritu Santo, que perfeccionará la buena obra en ti. En cualquier lugar donde estés, declaramos que estás en la escuela del Espíritu Santo. Que estás consciente de que es una escuela del Espíritu Santo. Que nada ocurre por casualidad. Que todo lo que ocurre por una razón sobrenatural, milagrosa, que dice tu palabra que a los que aman a Dios todas las cosas vienen a bien. El Señor la permite. Y yo oro
para que tus reacciones, tus actitudes, tu forma de responder a cada circunstancia en la vida emane de ese buscar tuyo, de la obra del Espíritu Santo en ti. Que Él te guíe como nunca, que te hable como nunca, que le oigas como nunca, que se manifieste como nunca, que le honres como nunca, que cuides tu relación con Él como nunca. Que este sea un tiempo donde la persona del Espíritu Santo se vuelva la persona más importante en tu vida, Amén. en la mía, Jesús. en la de la iglesia, y que podamos ver señales, milagros y prodigios. Oro por señales, milagros y prodigios que confirmen cada palabra que el Señor te está revelando en sus escrituras. Cada vez que el consejo de Dios viene a ti, oro para que haya milagros, señales y prodigios tomando lugar en tu vida. Y oro por los que están enfermos y oro por sanidad. Reprendo enfermedades, las echamos fuera del cuerpo en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y cuando yo declaro tu palabra, tú extiendes tu mano para hacer señales, milagros y prodigios. Y tu palabra dice, por tu llaga fuimos curados. Así que declaro sanidad de cualquier enfermedad. Enfermedades en la sangre, enfermedades en los órganos, enfermedades en el sistema respiratorio, enfermedades en el cerebro, en la cabeza. En el nombre de Jesús sean sanadas para gloria de Dios Padre. Pero también oro, Señor, porque tú dices que tú eres Padre bueno, que conoce nuestras necesidades, y que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tú no nos darás todas las cosas, y también al Espíritu Santo. Así que te doy gracias por la provisión, por el alimento, por el techo, por el vestido, que no faltará en la vida de mis hermanos, Señor. Provisión de lo alto para los hombres que necesitan trabajo y las mujeres que necesitan trabajo. Oramos por trabajo en tiempo donde todo el mundo dice el desempleo se incrementa. Yo creo que tú tienes el poder para que a tus hijos de forma sobrenatural tú les des empleo, Señor, para que provean para su casa, para los hombres de negocio, que se abran oportunidades, ideas creativas, estrategias nuevas, contactos nuevos. Señor, citas divinas tomando lugar en el nombre de Jesús. Pero sobre todas las cosas oro por la unidad de la casa, en el hogar, para que sean uno contigo, Señor. Para que sean uno en el Espíritu contigo. Que los padres y los hijos estén más unidos que nunca. Que los matrimonios estén más unidos que nunca. Que el amor se establezca sobre la casa de tal manera que sea el fundamento de todo. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, reservada para temporadas como esta, para ti, para tu casa. Te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y solamente antes de terminar, invitarlos a que ustedes puedan, el papá, el sacerdote de la casa, juntamente con la esposa y los hijos, puedan cerrar tomando un tiempo para participar de la cena del Señor, y que la cena del Señor, mientras participan, pueda traer sanidad, fortaleza y revelación a ti y a tu casa. Damos gracias a Dios por habernos permitido estar con ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.